Desde el Comité Regional de Educación y Acción Cultural, SECA, del Consejo Internacional de Museos, ICOM, les doy y les damos la bienvenida al encuentro para reflexionar y decir desde Latinoamérica en los museos, bajo el interrogante ¿incluida o excluida? A continuación, los dejo con las palabras de nuestra presidenta, Marie Clarté O'Neill. Hola, soy presidenta del ICOMSECA y estoy muy contenta de haber sido invitada a dar un pequeño saludo en su reunión. No voy a ser muy habladora porque, aunque entiendo bastante bien el español, apenas lo hablo. Siempre me impresiona la actividad de los miembros de la SECA de América Latina y la rapidez con la que reaccionaron a la abolición del Día del Museo muestra su capacidad de respuesta. Nuestra página web tiene un capítulo español completamente desarrollado. No olvide consultarlo para participar en actividades internacionales y interregionales con los grupos de interés especial, grupos temáticos de intercambio que nos permitirán esperar a nuestra próxima reunión anual. Muy buen trabajo durante estas 3 reuniones y gracias para la invitación. Bueno, agradezco el mensaje de la presidenta de SECA Internacional y su apoyo constante en lo que hacemos. Mi agradecimiento también a toda la comisión directiva. Luego deseo agradecer a colegas y amigos que han hecho posible este encuentro desde diferentes lugares. A Esteban Torres, director de Museo de los Museos y director de ICOM Chile. A la diseñadora de nuestra imagen, Fernanda Castro. También va mi agradecimiento a mi antecesora en este rol, Margarita Larrañé, hoy coordinadora del Premio a las Buenas Prácticas. Y ahora, a quienes forman parte de este comité, porque trabajamos horizontalmente y toda realización siempre es colectiva. Ellas y ellos son el alma de este evento y los voy a nombrar. Fernanda Venegas, corresponsal de Chile, Ana María Sánchez Lemes, de Colombia, Marchi Muñoz, de Panamá, Mercedes Murúa, de Argentina, Estela Val, de Uruguay, Luciana Conrado Martins, de Brasil, Jody Steiger, de Costa Rica, Jorge Albuja, de Ecuador, Bernarda Delgado Elías, de Perú, y Paola Araiza Bolaños, de México, a quien envío un especial abrazo en este momento. Y a todas y a todos ustedes, más de 600 corazones latiendo al unísono. Gracias. Luego, las razones que nos convocan desde nuestro comité. Consideramos un momento global complejo que impacta sin inhibiciones en quienes formamos parte de diferentes espacios de la cultura. Una América Latina atravesada fuertemente por un problema sanitario, aunque sabemos no es el único. Muchos países hoy franquean
una fuerte crisis social, económica, política, que obviamente no nos deja fuera. La cultura y la educación, a esas que entendemos como un derecho de los pueblos, sistemáticamente se ven golpeadas. Por ello, la posición de SECA Latinoamérica es clara. Estamos levantando nuestras voces a modo de disidencia. También, quienes habitamos los museos, sabemos de luchas y sabemos de resistencias. Asimismo, pedimos un Estado presente, la elaboración y la ejecución de políticas culturales acordes a nuestro ejercicio profesional y que favorezcan ampliamente los vínculos con nuestras comunidades y el acto educativo pleno. Un Estado que no excluya a nadie, un Estado que ofrezca dignidad en el trabajo, un Estado con las trabajadoras y con los trabajadores dentro de los museos. Sabemos, del mismo modo, que hoy el mundo se debate entre lo urgente y lo posible. Nosotras, nosotros, deseamos estar del lado de lo urgente, porque los reclamos no son hoy, son de largo tiempo. Creemos firmemente que la construcción de una red afectiva, como hemos generado en estos tiempos convulsionados y colmados de espacios virtuales, nos ha fortalecido como colectivo. Entonces, para dar inicio finalmente a este encuentro regional de SECA, vale poner en relevancia la gran pregunta que nos hemos hecho y nos seguimos haciendo. ¿Cómo hablar de inclusión atendiendo al lema del ICOM 2020 si los grandes excluidos somos los trabajadores y las trabajadoras de los museos, especialmente los y las de los espacios educativos? Les dejo ahora con las protagonistas, desde Brasil, desde Perú y Panamá, con todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la palabra de la presidenta del ICOM SECA y la coordinadora regional para Latinoamérica y el Caribe, Silvana Lubay. En nombre del Comité de Educación y Acción Cultural de Latinoamérica y el Caribe, SECALAT, del Consejo Internacional de los Museos, ICOM, le damos la más cordial bienvenida esta noche. Le saluda Margie Muñoz, corresponsal de Panamá y coordinadora pedagógica del Museo del Canal Interoceánico de Panamá. Esta noche estamos muy complacidos de recibirlos a través de nuestro primer encuentro digital. Como aporte a la celebración del Día Internacional de los Museos, que se celebró el 18 de mayo bajo el tema Museos por Igualdad, Diversidad e Inclusión, que tiene como propósito concienciar la importancia de los museos como medio y vínculo del intercambio cultural que se pueden ver a través de la diversidad de las comunidades, del aspecto socioeconómico, del nivel educativo, de los aspectos políticos, religiosos, entre otras temáticas que podemos abordar, creando así experiencias significativas a través de la historia que cuentan los museos. Estas historias que hoy día se han visto reinventadas a través de la tecnología por la afectación que vivimos debido a la pandemia del COVID-19. Hemos creado este espacio para un diálogo y discusión esencialmente importante, ya que produce una coyuntura difícil en la economía mundial y es un momento clave para evaluar el impacto que ha tenido la educación en museos. La educación es una de las funciones principales de los museos. Es un espacio donde se suman sinérgicamente una amplia red de aprendizaje,
donde el intercambio y la enseñanza es abierta a toda la sociedad, a través de los programas educativos y pedagógicos que se implementan de acuerdo con las diferentes disciplinas de las colecciones de los museos, que contribuyen a concienciar sobre la preservación y conservación del patrimonio, además de proporcionar conocimientos y experiencias. Nuestro tema esta noche es la educación en museos, incluida o excluida. Reflexionando desde Latinoamérica, para hablar sobre este tema nos acompañan 3 panelistas que nos comentarán sobre las situaciones que se han presentado con los educadores de museos dentro de sus regiones. La modalidad que utilizaremos esta noche será, iniciamos escuchando a nuestros 3 panelistas y luego pasaremos a las preguntas y respuestas que pueden ir formulando durante las presentaciones. Iniciamos desde Brasil, nos acompañan 2 panelistas, historiadora, especialista en museología y doctora en educación, opera en las áreas de educación, museología y cultura digital. Actualmente es directora de la empresa Percebe, en la que desarrolla proyectos educativos para museos y coordinadora de investigación para el proyecto Tainacan. Es la coordinadora de la sección Brasil del Comité de Educación y Acción Cultural SECA Brasil del Consejo Internacional de los Museos. Con nosotros, Luciana Contrado Martins. Bienvenida. También, esta noche, la doctora en educación, educadora en el Museo Histórico Nacional del Instituto Brasileño de Museos y miembro del Comité de Gestión de la Red de Educadores en Museos de Brasil. Asociada a SECA Brasil, formó parte del equipo que dirigió la Política Nacional de Educación, Museo de Brasil. Fernanda Castro, bienvenida. Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? No te escuchamos, Fernanda. Tiene que abrir el micrófono. Buenas noches a todos y todas. ¿Começo, Lu? Sí. Olá, hablo de Rio de Janeiro. Voy a empezar nuestra charla hablando un poquito sobre la movilización de los educadores en Brasil desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Bueno, la movilización de los educadores en Brasil se ha desarrollado de manera más organizada desde la creación de la Política Nacional de Museos en 2003 en Brasil, cuando se creó la Red de Educadores en Museos de Río de Janeiro, hace más de 15 años ahora. Bueno, cuando se creó la REN, el objetivo era de troca de experiencias, de formación, y desde entonces las redes crecieron mucho. Tenemos hoy cerca de 20 redes de educadores en diferentes estados de Brasil. Bueno, sí, el movimiento de los educadores se intensificó cuando se empieza la construcción colectiva de la Política Nacional de Educación Museal de Brasil, un proceso que se inició en 2010 y teve fin con la publicación de la política en 2017. La Política Nacional de Educación Museal es un documento que contiene los 5 principios y las 19 pautas de la educación museal en Brasil y que es dirigido a guiar las autoridades públicas, las instituciones y los profesionales de Brasil en educación museal. Y entre esos principios y pautas se encuentran el reconocimiento de la función educativa de los museos, el incentivo para valorar sus profesionales y el fomento de la creación de redes, como es la Red de Educadores en Museos de Río de Janeiro y la Red de Educadores en Museos de Brasil. La Red de Brasil fue creada en 2014 en el contexto de la creación de la PNEM. Una característica más notable
reciente es la organización ha sido un intercambio de experiencias y una articulación a través de los medios digitales. Desde 2014, los miembros de la red usan el WhatsApp y emails para charlar y trocar sobre los problemas que enfrentamos en la educación museal de Brasil. Tenemos hoy un grupo de WhatsApp con cerca de 250 educadores de todo el país. Hemos organizado alrededor de 150 educadores en reuniones y grupos de trabajo desde el inicio de la pandemia para discutir y dirigir acciones sobre la situación de la educación museal y sus profesionales durante la pandemia de COVID-19. Entre estas acciones, una reacción y una resistencia a los despidos de educadores y a la transición al trabajo digital y en línea. Habemos creado 5 grupos de trabajo. Lo primero, para la construcción de una carta abierta. Lo segundo, para la construcción de un conjunto de recomendaciones para los gobiernos, las instituciones y los profesionales. Esos 2 componen hoy una carta y un documento de recomendaciones unificado. Un grupo de trabalho para pensar las acciones solidarias, acciones prácticas, creación de leyes emergenciales, campañas. Un grupo para creación de un repositorio de referencias de acciones educativas digitales en museos y para pensar acciones para el momento de la pandemia. Y un grupo para realizar una pesquisa sobre las acciones educativas museales durante la pandemia de COVID-19, que los resultados serán presentados por Luciana. Gracias, Fernanda. Yo voy a compartir una presentación que me pongo ahí en la tela. Entonces, nosotros aquí en Brasil hicimos esa encuesta, Acciones Educativas Museales sobre los efectos de la pandemia de COVID, que Fernanda acaba de presentar su principio. Eso fue hecho por medio de estas reuniones organizadas por SECA Brasil y la red de educadores de museos de Brasil. Nosotros, entonces, para hacer essa encuesta, utilizamos esse formulário de Google, el Google Forms, que yo me imagino que muchos de ustedes conocen, y la idea fue difundirlo entre los educadores de museos, que principalmente para entender esse problema de las demisiones que se estaban y se están ocurriendo aquí en Brasil por cuenta del cierre de los museos en este momento. Entonces, la encuesta estuvo abierta para las respuestas por ese periodo de 20 a 26 de abril. La audiencia encuestada fueron los educadores, coordinadores, gerentes, alumnos de museología. Aquí en Brasil nosotros tenemos esos cursos de museología. Pero, por supuesto, el público más importante para nosotros eran los educadores. Nosotros obtuvimos en ese periodo de la encuesta 213 respuestas válidas de 147 instituciones. Algunas de esas instituciones son como centros culturales, no son exactamente museos, pero la gran parte son museos. Y estas instituciones se encontraban en 58 ciudades de Brasil,
en 19 unidades de la federación y esprayadas por las 5 regiones del país. Entonces, obtuvimos un número muy bueno de respuestas y podemos entonces tener algunos resultados muy interesantes para comprender cómo estaba pasando ese momento inicial de la cuarentena, de la pandemia, del cierre de los museos, qué impacto estábamos teniendo con los educadores en ese momento. Y lo que encontramos fue la siguiente situación. Un 24% de las instituciones museológicas y culturales despidieron a sus profesionales de educación. Entonces, es un número bastante importante cuando paramos a entender eso. Y además tuvimos la suspensión de contratos, de proyectos educativos en unos 3% de las instituciones. Esses despidos e destituições provocam, por supuesto, retrasos ou suspensão dos meios de subsistência desses profissionais, porque aqui em Brasil, como penso em toda a Latinoamérica, é uma profissão muito mal paga e que não tem uma profissionalização assim tão forte. Então, são pessoas que não têm outro meio de subsistência e además, se queda un problema serio para la manutención de estas instituciones, de su relevancia social, porque son los educadores los responsables por hacer esa comunicación hacia el público. Otros resultados de la encuesta. 74% de los encuestados están en teletrabajo, o sea, los que no fueron demisionados continúan trabajando desde sus habitaciones, pero encuentran muchas dificultades para hacerlo. Las 3 principales que constatamos fueron: 37% es la falta de formación del equipo para realizar acciones digitales o en línea. O sea, esos profesionales, educadores de museos, no tenían una formación previa para hacer esas acciones digitales. El segundo motivo fue la falta de acceso al contenido de la institución. O sea, la institución, el museo, no se encuentra preparado, listo, con, por ejemplo, colecciones digitales en línea, esos contenidos, para que el educador pueda hacer acciones en el medio digital. Y, por fin, la falta de financiación para la producción de acciones educativas digitales o en línea. 26% de los educadores apuntaron eso como un hecho importante para que esas acciones no pudieran seguir siendo llevadas a cabo. Y como resultado de esa encuesta, nosotros escribimos de manera colectiva recomendaciones del SECA-BR y de las redes de educadores de museos para la época de pandemia de COVID en Brasil. Entonces, yo elegí algunas aquí, hay muchas otras más que están divulgadas en nuestras páginas. Les voy a facilitar después la dirección de las páginas. Entonces, elegí aquí algunas de esas recomendaciones. La primera: se recomienda mantener los equipos sin despidos ni renuncias y cumplir con los pagos del contrato. Es la principal recomendación que tenemos, observando todas las posibilidades que puede garantizar la permanencia de los equipos y profesionales de educación en los museos. Se recomienda también, además, que las instituciones consideren la estructuración de equipos de educación permanente para desarrollar el trabajo digital en línea, para desarrollar nuevas acciones que puedan permanecer en el contexto post-pandémico. Esa es una preocupación que tenemos todo el tiempo. ¿Qué va a hacer de esas acciones después que la pandemia se pase, después que los museos ojalá estén abiertos al público? Entonces, pensamos que hay que estructurar
situar esos equipos de educación de manera permanente en las instituciones museológicas de Brasil. Nosotros entonces hicimos esos carteles para que vean ahí y los divulgamos con esas recomendaciones en el Facebook de SECA-BR, en el Facebook de REM Brasil. Entonces estamos como haciendo toda una campaña, una divulgación de esas recomendaciones para los museos, y además el ICOM Brasil también nos ayuda en eso. Otras recomendaciones que hicimos: se recomienda iniciar o aumentar las acciones de comunicación con el público mediante el uso de diversas redes sociales y plataformas digitales, explorando acciones dialógicas. Se recomienda que con el inicio de la normalización de la situación se elabore un plan de reanudación gradual de las actividades de capacitación, especialmente las que se realicen presencialmente. Entonces, pensamos que las acciones digitales y las acciones presenciales deben estar presentes en el museo, y los educadores museales deben recibir capacitación para hacerlos y condiciones de trabajo para hacerlas de la mejor manera posible. Y por fin se recomienda fomentar la participación de los profesionales de la educación de los museos y redes profesionales en la zona, en los planos local, regional y nacional. Para nosotros, el asociativismo, la asociación de los educadores es una manera muy fuerte, muy buena, para que podamos seguir luchando por nuestros derechos y también por luchar por la sobrevivencia mismo de los museos aquí en Brasil. Aquí están el Facebook de SECA y de REM Brasil. Les interrumpo el compartilhamento de pantalla. Y bueno, para nosotros, además de hacer esta investigación, seguimos con una serie de acciones para involucrar a los educadores museales en la discusión de qué hacer con los museos, de cómo mantener su trabajo en los museos, y también para apoyar a los educadores en las acciones digitales. Porque una de las cuestiones más importantes que verificamos en la encuesta fue que los educadores no tienen las herramientas y no tienen las condiciones en sus museos para hacer esas acciones digitales de una manera bien hecha. Entonces, nuestra preocupación como SECA-BR y como REM-BR, además de garantizar el empleo de los educadores y luchar por eso, es garantizar que tengan condiciones de trabajo buenas para ejercitar sus acciones y para hacer con que los museos consigan mantener su relevancia social en ese momento de pandemia. Fernanda, si quieres hablar algo. Sí, por fin. Creo que es importante hablar que hicimos la traducción de la carta abierta con las recomendaciones para español, inglés e italiano, porque pensamos especialmente con la traducción para español que podemos compartir las experiencias, porque creemos que tenemos mucho de la misma realidad. La Política Nacional de Educación Museal, por ejemplo, defiende una educación museal a ser pensada desde Latinoamérica. Por tanto, creemos que podemos compartir con toda Latinoamérica los resultados de nuestra movilización y, por supuesto, pensar en una movilización latinoamericana. Les agradezco. No soy muy formal, no hablo español muy bien, fico nerviosa. Esas disculpas. Creo que podemos hablar mejor con las cuestiones presentadas. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Margui, hay que abrir su micrófono. Muchas gracias, Fernanda y Luciana, esta noche por su participación. Recuerden que pueden hacer las preguntas, al final estaremos entonces respondiéndolas.
Haciendo un resumen de lo que han comentado, hace más de 15 años se creó la Red de Educadores de Museos de Brasil. Con la encuesta que han elaborado por la Red de Museos, declarada por la pandemia del COVID-19, se observaron despidos de los profesionales y la suspensión de los contratos de los educadores de museos e instituciones culturales, que esto trae como repercusión en la subsistencia de estos profesionales, así como también la suspensión de los proyectos educativos, donde se han elaborado esta carta para proponer nuevas medidas durante y después de la pandemia del COVID-19 para mejorar la calidad del trabajo de estos educadores en museos, no solamente para Brasil, sino que también para que sean modelos para toda Latinoamérica. Muchas gracias. Vamos a continuar esta noche. Presentamos en esta ocasión a la arqueóloga directora del Museo Tucumé de la región Lambayeque, ubicada en la costa norte del Perú desde el año 2001 a la fecha, con estudio de posgrado en la gestión de patrimonio cultural. Actualmente es la coordinadora de SECA Perú. Nos acompaña Bernarda Delgado Elías. Bienvenida. Esta noche queremos saber un poco sobre cuál sería el panorama que vive en Perú según la afectación por el COVID-19 hacia los museos y cómo se han incluido o excluido las políticas económicas en Perú. Muchas gracias, Margie. Muchas gracias al maravilloso equipo de SECA por permitirnos estar presentes, SECALAC, por permitirnos estar presente al equipo de SECA Perú. Es una maravillosa oportunidad para intercambiar algunas de nuestras preocupaciones y experiencias respecto a los efectos de esta pandemia que nos ataca y nos perjudica a todos. De manera general, quisiera pedir, por favor, si es que pueden poner las diapositivas. Pero de manera general debemos decirles, pasemos a la siguiente, que en el Perú existen poco más, pasemos a la siguiente, esa. En el Perú existen poco más de 450 museos, pero de esos 56 museos están adscritos al Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Museos. Por otra parte, los integrantes de SECA Perú somos 12 mujeres que trabajamos dentro o con museos públicos y privados. Ahora, respecto al impacto que ha tenido esta pandemia en nuestro país, voy a hablarles de dos formas, en dos partes. Las medidas y acciones que ha tomado el gobierno central a nivel nacional y aquellas medidas y acciones que hemos desarrollado los museos integrantes del SECA Perú. Y aquí quiero agradecer muchísimo la información que ha sido brindada por mis colegas y amigas de los museos de Pachacamac en Lima, el Museo Larco en Lima también, y de la Dirección General de Museos para tener una idea general de nuestras acciones. Pasemos la diapositiva. Las medidas tomadas a nivel nacional a partir del estado de emergencia que se dictaminó mediante un decreto supremo nos ha mantenido en una cuarentena hasta la fecha 4 veces ampliada y además con una inmovilización social, obviamente para proteger la vida y la salud de nuestros conciudadanos. Pero lo que es importante relevar también en este decreto es que se ha mantenido o se ha protegido los derechos laborales de los servidores públicos y privados en todas las instancias del país. En ese sentido están incluidos también los museos. Y el cierre de los museos se dio en todo el territorio a partir del 16 de marzo, todos, museos públicos y privados. Y quiero resaltar también cuáles fueron los principales beneficios, porque nos atañe también a los museos que en el marco de este decreto están. Se ha dictaminado una adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales para evitar
la propagación del COVID-19, se han mantenido todos los contratos. Nadie ha sido despedido en el sector público. En el privado es otro cuento porque se han acogido de lo que se ha llamado la suspensión perfecta de labores por 90 días a su personal. Pero en el caso nuestro, incluidos los museos, todos los puestos, el personal sigue trabajando. Se han dictaminado la modificación de los turnos y horarios de trabajo de acuerdo a las necesidades de nuestro personal. Se ha asegurado la asistencia mínima del personal para el funcionamiento de las instituciones, incluidos los museos. Se ha dictaminado, como en varias partes del mundo, el trabajo remoto para las personas sanas y no vulnerables, y además se ha dictaminado también una licencia con goce de haber a compensar con horas posteriores o vacaciones. En líneas generales, este decreto ha privilegiado la salud y el trabajo de los peruanos. Para hablar del Ministerio de Cultura, pasemos, por favor. Para hablar del Ministerio de Cultura, que es nuestra entidad, a través de la Dirección General de Museos se han ejecutado varias acciones en los últimos 3 meses. Por ejemplo, como a todos nos ha caído de sorpresa este tema de la virtualización de nuestras acciones, se han planificado acciones para divulgar una intensa campaña de difusión denominada Yo me quedo en casa, y que tenía que ver con las visitas virtuales en 17 de los 56 museos que administra el Ministerio de Cultura. Además, también se han dictado normas para el monitoreo de la situación en los museos, para ver el tema de la seguridad, de la infraestructura, de la conservación del patrimonio y de la salud del personal. En abril, el Ministerio de Cultura lanzó algunas de estas visitas virtuales a los museos, y en mayo ha tenido también una actividad bastante interesante, como en varias partes del mundo. Se han establecido algunos protocolos de bioseguridad para cuando los museos tengan que aperturar. El 18 de mayo ha sido intensa también las actividades mediante mesas de diálogo, talleres, conferencias, etcétera. Y está en planificación un comité para la conservación de las colecciones de los museos, que podrán ser monitoreadas de manera presencial, si es que es posible, o virtual especialmente. Tenemos también, recientemente se ha dictado un decreto legislativo que permite el ingreso gratuito a 55 museos y sitios arqueológicos e históricos que administra el Ministerio de Cultura, además de 22 áreas protegidas que administra el Ministerio del Ambiente, dirigido a los servidores públicos, a los niños, adolescentes y adultos mayores nacionales y extranjeros, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Y el Estado ha dictaminado también un fondo de emergencia de 20 millones de soles para poder paliar la situación o conseguir que nuestros museos tengan o asuman los protocolos de bioseguridad correspondientes para el personal y para los visitantes. Pero la reglamentación de este decreto está todavía en marcha. Y he traído también los ejemplos para sintetizar por el tiempo. He traído 3 ejemplos de 3 museos en el país. 2 museos de Lima. Pasemos, por favor, la diapositiva. 2 museos de Lima, el Museo de Pachacámac, que es un museo público, y el Museo Larco, que es un museo privado, y el Museo Tucumé, que es un museo que queda en un departamento, en una región que se llama Lambayeque, en la costa norte del Perú.
El Museo Pachacamac, independientemente de las acciones que ha determinado el Ministerio de Cultura, ha hecho sus propias acciones. Está monitoreando a distancia la salud de su personal, preocupado siempre por lo que pasa con ellos y sus familias. Ha establecido sus propios protocolos de conservación y también los protocolos para la reapertura de su museo. Están ahora también trabajando en la revisión de los informes, de las fichas, de los proyectos de investigación y conservación que muchas veces tenemos que dejar a un lado por el poco tiempo que tenemos, pues ahora se está dedicando mucho más a ese tema el Museo Pachacamac. En el tema educativo están virtualizando también su trabajo, están diseñando y lanzando nuevos productos, inclusive cuñas radiales que están saliendo en la forma de catálogos, videos, pósters, cuadernos para colorear para los niños, y también ellos están trabajando muy cercanamente con una asociación de artesanas que vive alrededor del museo y que están elaborando mascarillas o no sé cómo le llaman en el resto de países, pero son los tapabocas, que luego van a ser vendidos para beneficio de las artesanas. Y finalmente el Museo Pachacamac también está trabajando y coordinando acciones con otros museos del país como el Metropolitano. El Museo Larco de Lima, este museo privado también muy conocido y muy prestigioso, cerró antes de que el Estado dictaminara oficialmente la cuarentena, pero tuvo a bien mantener a todo su equipo curatorial y a todo su equipo educativo a través del trabajo remoto. Y es una disposición de la dirección del museo que la comunicación virtual es desde el momento de pandemia tarea de todos, y todo el personal está abocado al aprendizaje y actualizar sus habilidades digitales. Todo el personal participa del plan de mediación cultural del museo y se están lanzando próximamente estudios de públicos virtuales. En el caso nuestro de Lambayeque, el Museo Tucumé es un museo que queda dentro de un sitio arqueológico, y desde el comienzo nosotros reunimos al personal, le informamos el tema de la pandemia, por qué y para qué la había dictaminado el Estado, y allí distribuimos a todo el personal porque nuestro museo está dentro de un sitio que tiene 221 hectáreas y media, por lo tanto teníamos que redistribuir a nuestro personal. Hicimos también una pequeña encuesta de salud para saber el estado no solamente de nuestro personal, sino también de sus familiares, para poder ayudarlos en algún momento, y hemos aplicado protocolos de bioseguridad para nuestro personal que está asistiendo al museo, que es el mínimo personal para el mantenimiento de sus espacios y para los trabajos de conservación y seguridad. Estamos también reestructurando nuestro presupuesto porque obviamente como hemos cerrado, hemos tenido y vamos a tener una merma muy importante en el tema de ingresos por boletería, entonces estamos sacando algunas actividades que no son vitales para el funcionamiento del museo, pero sí hemos privilegiado, por ejemplo, nuestro programa educativo, que ahora lo estamos reorientando a todo el tema virtual, aprendiendo como todos, porque muchos de nosotros solamente usábamos el Facebook y nada más, pero ahora estamos virtualizando o tratando de virtualizar todo nuestro programa para que llegue en la forma de charlas, talleres, conferencias, etcétera, a toda nuestra comunidad principalmente, que es quien más falta nos hace por la estrecha relación que tiene el Museo de Tucumé con la comunidad local. Pero también debemos decir que nosotros conformamos un equipo de museos aquí en Lambayeque, somos 6 museos unidos por un ente administrativo que se llama Unidad Ejecutora 05, y tenemos una relación muy cercana diariamente
nos comunicamos sobre las cosas que pasan en nuestros museos y cómo es que nos podemos ayudar entre nosotros. Y hacemos finalmente un monitoreo diario del estado de conservación de nuestros espacios, de los bienes muebles que están en las vitrinas de exposición, pero también de los bienes que están en los almacenes y también del patrimonio arqueológico. Es importante que sepan también, a nosotros nos alegra mucho que mediante el decreto de urgencia 058 se ha dispuesto apoyos económicos para la contratación y de servicios culturales de las personas que están relacionadas con las actividades culturales en los museos. Es decir, el Estado ha destinado 50 millones de soles para ayudar de alguna forma a nuestros artesanos, a los artistas, a los maestros curanderos, a la gente que hace gastronomía, a todos los que están involucrados en las ferias culturales que desarrollamos el museo. Los museos tienen la oportunidad de tener un apoyo importante del Estado, pero esto está también en reglamentación. Ya para terminar, nosotros hemos resumido este accionar del trabajo en los museos en Perú en 4 temas. Principalmente se ha relevado el recurso humano. Estamos muy, muy preocupados, siempre atentos por la salud de nuestros colaboradores y también por preservar su trabajo. En el segundo tema importante, que es el patrimonio cultural, estamos preocupándonos también por el tema de la conservación de nuestros bienes muebles e inmuebles. El tema comunitario, que es vital para nosotros, no podríamos avanzar nosotros sin tener a un socio tan importante como es la comunidad local para el desarrollo de todas nuestras actividades. Por lo tanto, estamos haciendo maravillas para comunicarnos con nuestra gente porque nosotros somos un pueblo muy pequeño, el 80% vienen del área rural, son campesinos, por tanto la comunicación es un poco más difícil. Algunos tienen celulares, otros tienen posibilidades de internet, otros no. Entonces estamos viendo cómo comunicarnos con ellos, pero lo estamos haciendo de alguna manera para hacerles sentir nuestra preocupación, nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra consideración y solidaridad en estos momentos tan difíciles. Por último, estamos aprendiendo también con la tecnología virtual, planificando estrategias de comunicación para que este programa educativo nuestro no quede allí, que no sea esta pandemia que nos limite a desarrollar este programa educativo y que volvamos, sin embargo, a tener la esperanza de reunirnos nuevamente. Vamos a trabajar mucho en el tema virtual, pero tenemos que esperanzarnos en volver a reunirnos. Finalmente, ya termino mi exposición diciendo que tenemos grandes retos y los retos que hemos establecido, pasemos por favor la última diapositiva, los retos que hemos establecido son el reforzamiento de las alianzas estratégicas que hemos establecido a lo largo de los años. Nosotros tenemos trabajando muchos años, todos los museos del país, una buena cantidad de los museos del país están relacionados con sitios arqueológicos, con sitios patrimoniales. Por lo tanto, se ha necesitado hacer una serie de alianzas estratégicas para poder desarrollar nuestro trabajo en los diferentes aspectos. Entonces, va a ser un reto reforzar esas alianzas locales, regionales, nacionales e internacionales. Otro reto importantísimo va a ser la consolidación de la educación museal como una herramienta para el desarrollo comunitario, y nosotros tenemos toda la data estadística que nos permite decir que la cultura sí es un factor de desarrollo, que los museos procuramos y promovemos desarrollo en nuestras comunidades. Eso es muy importante que lo podamos entender todos en su real dimensión. Y finalmente,
la cooperación, el intercambio, esto que estamos haciendo ahora, el intercambio intersectorial, interinstitucional, es tan importante para el fortalecimiento de nosotros como museos y para el fortalecimiento de este programa educativo, de estos programas educativos que son vitales para nuestra existencia como institución y para la existencia del país. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernarda, por la participación. Haciendo un resumen de tu exposición, vemos también que el impacto del COVID ha obligado a la gran mayoría de los países de Latinoamérica a tomar medidas preventivas, como el cierre de los museos e instituciones culturales, a mantenernos en cuarentena para cuidar la salud de las personas, como se había observado también en otras partes del mundo, sin importar su condición públicas, privadas o sin distinción de ser grandes o pequeños museos. Se han mantenido los contratos, se han organizado comités para apoyar los proyectos culturales, también las entradas gratis a los museos y sitios culturales, así como también el apoyo del gobierno, que decreta una partida de 20 millones de soles para la implementación de la bioseguridad post-pandemia. Se mantiene un mínimo de personal para el mantenimiento y la conservación de las exposiciones, y también se han establecido alianzas patrimoniales para el desarrollo con los trabajos de los museos y sitios patrimoniales, así como entonces se dice que se necesita consolidar la educación de los museos. Esta noche hemos escuchado a Bernarda de Perú, a Luciana y Fernanda desde Brasil, que nos acompaña. Haciendo un resumen de sus 3 exposiciones, podemos ver que los presupuestos de los museos han disminuido, han tenido que reformarse, se ha dado suspensiones y despidos a los educadores de museos en otras condiciones, se ha realizado teletrabajo o se han enviado de vacaciones, licencias o tiempos acumulados. No hemos encontrado con muchas limitaciones que no estábamos preparados para esto. Por ejemplo, el establecer un teletrabajo sin adecuados equipos tecnológicos, sin formación para el uso de las plataformas digitales, la falta del acceso digitalizado para los contenidos de las exhibiciones de los museos, la falta de los presupuestos y financiamientos para las producciones digitales. Se espera que cuando se reanuden todas estas labores se cree un plan gradual para poder ejecutar las actividades y proyectos educativos, con el apoyo económico que se puede recibir tanto del Estado como de las empresas privadas. Nos enfrentamos a un nuevo desafío en la sobrevivencia post-pandemia, a reinventarnos como museo, tal vez con la mayor utilidad y un nuevo lenguaje virtual a través de las redes digitales. ¿Qué mecanismos se harán para proteger el sector de los educadores de los museos post-pandemia? Es mi pregunta, e invito a todos los que nos acompañan que nos hagan las preguntas para poder que nuestras panelistas esta noche nos contesten. ¿Ya? Sí, a ver, cuéntenme ustedes, ¿qué mecanismos se van a hacer para proteger el sector de los educadores post-pandemia? En Brasil, una de las discusiones que tenemos ahora es la creación de una asociación de educadores museales, porque no tenemos la profesión no es reconocida. Es una de las cosas que la política nacional empieza a hablar. Tenemos que crear una profesión y pensar en una organización profesional. Por tanto, estamos empezando los estudios a hablar, las conversaciones sobre la creación de una asociación. Esto es una cosa. Otra cosa que pienso que tiene relación con eso es lo que podemos hacer ahora. No solamente las acciones digitales. En muchos museos en Brasil, los educadores son despidos y se contratan los técnicos de información para hacer las acciones en línea o digitales.
pero tienen cosas que nosotros los educadores podemos hacer ahora que no son en línea, que no son digitales y que son relacionadas a la función social de los museos, que desde hace mucho tiempo hablamos, que son las zonas presenciales. Una persona colocó en el chat sobre qué se puede hacer con las poblaciones alrededor de los museos. Y yo pienso que hay mucha cosa que los museos pueden hacer, que los educadores pueden hacer ahora presencialmente, no con museos abiertos, no es eso, los museos siguen cerrados en Brasil, pero una asistencia con relación a la pandemia, a los conocimientos científicos, cosas como esas, que dan valor a los educadores, incluso. Y Margui, yo pienso, como para complementar que dijo Fernanda, que una cosa muy importante que podemos hacer también es invertir en la formación de los educadores en ese momento. Entonces, como para aprimorar nuestras posibilidades de actuación, sea en el universo digital, en línea, sea en el universo presencial, ¿cómo podemos hacer para que, y eso está involucrado con la profesionalización también, porque para que tengamos una profesión de educador museal, hay que saber qué es la formación de ese educador de museos, qué tiene que saber ese profesional. Entonces, para nosotros ese es un tema muy importante y que pienso que en ese momento es algo que podemos hacer. Uno de los grupos de trabajo que mencionamos en nuestra presentación está organizando un repositorio digital con informaciones acerca de la educación en museos de todo el mundo, no solamente educación en museos en línea, pero educación en museos en general, con referencias, con links, y que sea un sitio donde los educadores también van a poder poner las acciones que están haciendo en ese momento. Entonces, es un repositorio de información y también de acciones que están logrando acontecer ahora en ese momento en el universo de la educación de museos en Brasil. Okay. Deberán proporcionarle recursos como instrumentos para la interactividad de los visitantes a un futuro, así como la capacitación y formación del personal para la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas, que es a lo que vamos todos. Sí, por supuesto. Sí, eso es un desafío que teníamos antes de la pandemia. Uh-huh. Tenemos algunas preguntas para Bernarda. Dice Marce Fernández, pregunta sobre la estrategia del Museo Marco en el estudio de su público virtual. ¿Podrías explayar más sobre este tema? No entendí la pregunta. No entiendo la pregunta. Sobre las estrategias del Museo Marco, el estudio de su público virtual, hablar cómo ellos han hecho esta labor. Bueno, lo que hemos hecho nosotros hasta ahora es hacer un pequeño diagnóstico, pero no del público, de los visitantes, sino de lo que pasa en nuestra comunidad ahora. Nuestra vinculación es muy fuerte con la comunidad local. Por lo tanto, primero hemos hecho un diagnóstico para saber qué cosa está pasando con ellos. Pero también entiendo que hay los museos en Lima están tratando de hacer estos diagnósticos. Si no me equivoco, el Museo Central de Reserva también ha hecho un diagnóstico virtual para conocer la situación de su público, de sus visitantes y saber cómo es que podrían establecer las estrategias de comunicación
con ese público. Luego, en el caso nuestro, vamos a establecer recién las estrategias que nos permitan conocer un poco más cómo vamos a trabajar con los visitantes. Estamos nosotros planificando alguna alternativa. En realidad, en el Perú los museos son diversos, ¿no? El territorio es diverso, las necesidades son completamente diferentes en cada museo, porque están en territorios también diferentes. Entonces, no es un tema de qué vamos a hacer solamente nosotros, sino tal vez reunirnos todos y saber cómo podríamos plantear algún diagnóstico, alguna estrategia que nos permita conocer cómo tratar e incorporar a nuestros públicos de aquí en adelante. Okay. Gracias, Bernarda. Tenemos otra pregunta del público, tanto para Perú como para Brasil. Quieren saber cómo están relacionados los museos con las escuelas. ¿Cuál es la relación que tienen los museos de Perú con los colegios o las escuelas, igualmente en Brasil? A ver si le damos la voz a Brasil. Bernarda. Sí. Bueno, en el caso nuestro es una relación muy intensa. Nosotros tenemos convenios suscritos con el sector educación para que nuestros escolares puedan participar del programa educativo del museo con el apoyo y la garantía del Ministerio de Educación. Es decir, nuestros alumnos y profesores pueden participar de los programas educativos que tenemos con tranquilidad, puesto que existe este convenio. Entiendo que en otros museos están trabajando también con escuelas cercanas a los sitios arqueológicos. Es muy diferente el tratamiento en nuestro museo, que es un museo pequeño, en una comunidad pequeña de casi 25,000 habitantes, que las condiciones que se dan en museos tan grandes como el de Pachacamac o el Arco, que están en la ciudad y que tienen una población muy grande, ¿no? Son tratamientos diferentes, pero en el caso nuestro sí mantenemos oficialmente un convenio con el sector educativo y las escuelas participan diariamente de nuestro programa. Lu? Sí, en Brasil tenemos un promedio de 50% de público escolar en los museos, que está principalmente presente durante los días de la semana. Hay distintas maneras y distintos programas en los museos y en las regiones del país. Las escuelas privadas tienen más facilidad para se acercar de los museos porque tienen como pagar el transporte, que es la gran dificultad aquí en Brasil. Como es un país muy largo, las ciudades son muy largas, todo es muy grande, entonces para se locomover de un sitio al otro es muy caro y las escuelas públicas no tienen condiciones muchas veces de hacerlo. Y además no hay como un incentivo gubernamental o un programa oficial para que ellos van al museo. Pero hay investigaciones que muestran, que evidencian, encuestas que evidencian que las personas cuando se van al museo a Brasil, se van porque la escuela pública los lleva. Entonces, la importancia de la escuela pública es fundamental para el acceso al museo. Aquí en Brasil tenemos el problema que la frecuencia mediana de museos es de las clases A y B y con alto rango de escolarización. Entonces, con nivel superior, con universidad, y la gran parte de la población no tiene ese rango. La gran parte de la población es pobre y no tiene acceso a los museos. Entonces, es por vía de la escuela pública que esas personas acceden al museo. Cuando van la única vez de la vida es porque la escuela pública los llevó. Sí, cerca de 90% de los museos hacen acciones con las escuelas.
puede no ser lo público prioritario de muchos de los museos, pero prácticamente todos los museos trabajan con escuelas y con profesores, no solamente los estudiantes. Creo que ese es un gran aporte que hacen los museos a nivel educativo, porque sí hay muchas personas que no tienen ese acceso de ir a los museos adultos, sino que lo hacen en el tiempo escolar. Tenemos otra pregunta para Bernarda. Si existe un estudio del impacto que ha tenido la crisis sanitaria específicamente de los educadores y educadoras en Perú. No, bueno, hasta ahora no. No podemos tener todavía una idea general. Sabemos que ha sido muy fuerte, sabemos que ha sido muy intensa, pero no tenemos todavía los resultados, puesto que todavía estamos en cuarentena. Nosotros se ha ampliado la cuarentena 4 veces en el país. Esta última es de 30 días y culmina recién el 30 de mayo. Por lo tanto, no tenemos el dato exacto de este impacto hasta que termine la cuarentena y poder estudiar eso, ¿no? Listo. Muchas gracias a todos ustedes. Sabemos que con esto vamos a disminuir también los volúmenes de visitantes en los programas educativos, que es otro reto que vamos a enfrentar, y que los museos siempre van a tener un papel fundamental, son espacios de diálogo, de identidad y de la memoria. En estos momentos debemos de irnos replanteando un nuevo concepto de los museos que se tenía ya en la mesa del ICON, y que bueno, creo que es un nuevo momento para empezar a hacer este replanteamiento nuevamente. Queremos agradecerles a todas nuestras panelistas por acompañarnos esta noche, a Luciana Conrado, a Fernanda Castro y a Bernarda Delgado. ¿Se quieren despedirse de su público? Sí, muchas gracias. Me gustaría agradecer en especial a Secalac, a Silvana, a todos los compañeros de Secalac por esa oportunidad, y también a todos los educadores que contestaron nuestra encuesta en Brasil, y a nuestra compañera que no está aquí, que está en la coordinación de ese proceso, Adriana Mortar Almeida, también. Y bueno, muchas gracias a todos que nos asistieron hoy. Sí, las agradezco. Y eso de las palabras de Luciana, mis palabras. Muchas gracias. Bueno, yo también, muchísimas gracias a todo el equipo de Secalac, han sido maravillosos realmente. Margie, muchísimas gracias por la conducción, por el monitoreo de este diálogo. A todas las personas que han hecho posible que estemos aquí, por ahí está detrás Esteban. Esteban. Ay, sí, Esteban, gracias. Fernanda, Giovanna. Muchísimas gracias, y muchas gracias a todas las personas también que me han ayudado a darles la información que les he brindado, especialmente al Museo de Pachacama, que es su directora Denise Posey Scott, al Museo Larco en la persona de su directora Ulla Holmquist, y a la Dirección General de Museos en la persona de Claudia Pereira, que me han permitido darles esta información a ustedes. Muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Gracias a ustedes por todo el tiempo, y sobre todo también las gracias a nuestra unidad técnica de Chile, a Esteban y a toda la coordinación de Secalac. Los esperamos el próximo lunes, 1 de junio, donde hablaremos de la educación de museos cuando más la necesitamos, y nuestro último encuentro lo tendremos el lunes 8 de junio con el tema distanciamiento físico y educación en museos, cómo construimos el futuro. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @Secalac. Gracias, y recuerda, quédate en casa. Buenas noches desde Panamá. Chao.